son estas dos presentaciones. Uno es generalidades de la fisiología gastrointestinal y otro es propulsión y mezcla de cada uno de los segmentos del tracto gastrointestinal, ¿no? Vamos a hablar mañana de las fases de la deglución, cómo es que uno deglute, qué pasa con el esfínter esofágico inferior, para qué me sirve, qué enfermedad puedo diagnosticar, qué diferencia hay entre erge y acalasia. Vamos a ver también cómo es que se mueve el estómago, qué movimientos hace el estómago. Luego vamos a hablar de los movimientos que hacen los intestinos, qué tipo de movimientos hacen la propulsión, luego los que tiene el propio intestino. Entonces es bien interesante. A ver, y vamos al final a hablar de la defecación. En el caso de que mañana no terminemos, vamos a hacerlo seguramente en la noche virtual un poquito más, si es que nos falta. Pero hoy hacemos principios generales de la función gastrointestinal. Cuando hablamos del aparato gastrointestinal o aparato digestivo, como su nombre general y antiguo lo dice, hablamos de un conjunto de órganos cuya morfología es diferente, evidentemente, se diferencian mucho anatómicamente hablando, pero todo, bueno, las células madres endodérmicas, ¿no? Las células madres que de vísceras, hablamos también de glándulas, en este caso el hígado, el páncreas, las glándulas salivales, la lengua y demás. Es bien interesante el tema. No solo hablamos de tubo digestivo, sino hablamos de qué? De las glándulas anexas. Alguna vez he visto que les han preguntado, grafique el aparato digestivo y quieren inclusive que especifiques, ¿no? Esfínteres, órganos, glándulas y demás. Ahí les pongo un gráfico donde se está describiendo todos los componentes, desde esfínteres hasta órganos, ¿verdad? Inclusive por separado, con color rojo se los he puesto uno por uno de los esfínteres. Cuando hablamos de generalidades del aparato digestivo, hablamos de cuatro fenómenos: la motilidad, la secreción, la absorción y la eliminación. El día de mañana les voy a explicar esto en la pizarrita. Todo va a ser controlado por el sistema nervioso, principalmente central, luego periférico, y dentro de este, al llegar a las vísceras, vamos a hablar de un sistema nervioso entérico, ¿no ve? Este sistema nervioso entérico formado por una gran cantidad de neuronas ubicadas a nivel de los plexos mioentéricos y los plexos submucosos, los cuales por esa interconexión neuronal tendrán la capacidad de poder controlar a la musculatura lisa de la pared intestinal, generando así la motilidad del peristaltismo. Por otro lado, también podrán generar cambios en el diámetro de un vaso sanguíneo, aumentando ¿qué? Aumentando el riego sanguíneo sobre ciertas glándulas, permitiendo así la secreción. Por otro lado, al mismo tiempo, después de haber generado la secreción y la propulsión, muchos de los componentes que están dentro del tubo digestivo van a poder ser transformados de complejos a simples y para posteriormente poder ser estos absorbidos. En el caso de existir sustancias que no me sean de mucha utilidad o que sean sustancias de desecho, pues procederemos a la excreción o eliminación. En realidad, esa es la función general del aparato de motilidad, la secreción, la absorción y la eliminación de sustancias. Eso es lo que vamos a hablar en esta rotación. Principalmente comenzamos con motilidad, la siguiente clase va a ser secreción, la última seguramente será absorción y eliminación. Les he puesto lo general, ¿no? Es bien importante entender que todo tu aparato digestivo secreta y absorbe sustancias con una finalidad: obtener los nutrientes de las mismas. Nosotros digestión directamente absorbemos esos cuando estos llegan a las paredes intestinales, a diferencia de los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Estas no se pueden absorber a nivel del tracto gastrointestinal. Por ende, tendremos que secretar sustancias para transformar estas moléculas complejas en moléculas más simples, las cuales ahora sí podrán ser absorbidas. Entonces, es importante entender de que la secreción de enzimas gástricas tiene esa utilidad.
Por otro lado, les he puesto ahí lo general del metabolismo, que eso es ya para ustedes, ¿no? Es lo que en prefas han llevado, que es el catabolismo, que es el anabolismo, porque nosotros hacemos eso, ¿no? Degradamos complejas, degradamos moléculas complejas y sintetizamos moléculas complejas a partir de pues, un conjunto de reacciones químicas. Eso lo dejo ahí para ustedes porque sus prefas, ¿ya? Lo que me interesa es que ustedes entiendan de que todos los nutrientes que yo voy a absorber van a llegar a las células, van a llegar a la sangre para luego proceder a metabolizarse. Si bien degradándolas sigue o si bien sintetizándolas para luego utilizar estas y darle utilidad como tal en nuestro medio interno. Dentro de la bibliografía se habla mucho, ¿no? De por qué se da la motilidad, cómo es que el sistema nervioso controla la motilidad y qué inferencia tiene la circulación sanguínea dentro de esta motilidad. Ahora bien, dentro de las generalidades reiteramos, el aparato digestivo tiene la capacidad de poderle suministrar a nuestro organismo un aporte continuo de agua, electrolitos, vitaminas, minerales y nutrientes a partir de la digestión. Para realizar esta digestión, ¿qué se requiere, Harold? A ver, lee estos 5 puntos. Se requiere tránsito de los alimentos a lo largo del tubo digestivo, secreción de jugos digestivos y la digestión, absorción de productos digeridos, circulación sanguínea de sustancias absorbidas y control local nervioso. Hay que suscitarse para que nosotros podamos darle agua, electrolitos, vitaminas, nutrientes a todas nuestras células a partir del aparato digestivo. Y eso es lo que vamos a entender el día de hoy. Dentro de la anatomía general no solo está lo macroscópico, también está lo microscópico. Si nosotros hacemos un corte, ven, a nivel del tracto intestinal, un corte del intestino, vamos a ver que este tiene capas. Una capa profunda, ya, formada por células epiteliales, una capa media formada por células musculares y una capa externa llamada capa serosa. Nosotros vamos a hacer un corte para que ustedes entiendan todos los componentes de la pared gastrointestinal, o por lo menos lo general. ¿Cuántos tenemos? Tres, la mucosa, la muscular y la serosa. Pero muchas bibliografías hacen referencia a una capa que va a estar entre la mucosa y la muscular, llamada la submucosa. Entonces, para ser más específica la explicación, dividimos a los componentes o las capas del tubo digestivo en cuatro: mucosa, submucosa, muscular y serosa. Salvo en el esófago, ¿ya? Ahí no vamos a ver serosa, vamos a ver otro tipo de tejido mediastínico que lo contiene. Cuando hablamos de mucosa, hablamos de qué? De un epitelio que puede variar, ¿no? La mayoría tiene epitelio cilíndrico, simple, ciliado en muchos casos, pero bueno, epitelio. Epitelio adosado a una membrana de tejido conjuntivo llamada la membrana basal, sobre la cual vamos a encontrar una lámina llamada la lámina propia, una lámina rica en tejido intersticial y en fibroblastos. Luego encontramos una capa muscular profunda llamada la muscularis mucosae, también llamada la capa muscular de la mucosa. Luego, a nivel de la submucosa, vamos a encontrar un tejido muy parecido, pero particularmente vemos una gran cantidad de vasos sanguíneos. Eso es lo particular. ¿Y por qué se llama submucosa? Porque está debajo de la mucosa. ¿Cuál es la particularidad? Ahí están la mayor cantidad de glándulas secretoras que van a drenar o van a evacuar su contenido hacia la luz de la mucosa. Dentro de la capa muscular nosotros vamos a encontrar ¿qué? Vamos a encontrar de 2 hasta 3 capas musculares. Hay varias disposiciones de estas fibras, hay las circulares, hay las longitudinales, que ustedes por histología ya han visto. Entre ellas encontramos un conjunto de neuronas, las clásicas células de Cajal. A ver, Alan, ¿te acuerdas qué son las células de Cajal? Nada, se ha No, dormido. no, no, esté acá, esté acá. Este, Que son las células de Cajal. no, no, no recuerdo bien, doctor. Justamente son estas células que les estoy mostrando. Son estas neuronas que van a formar parte de los plexos mioentéricos. Ya, esas son las células que van a formar plexos nerviosos entre las capas musculares, por eso se llaman mioentéricos, o sea, de músculo en los intestinos. Luego, en la capa más superficial vamos a encontrar a la capa también formada de células epiteliales, pero más mesoteliales, los mesotelios, que formarán parte de la serosa, vuelvo a reiterar, excepto en el esófago.
Es por eso que vamos a ver todo esto. Vean, ahí está. Primero encontramos a la mucosa, vamos a encontrar luego a la submucosa con las diferentes glándulas, a la capa muscular y en la parte más superficial a la capa serosa. Entre la submucosa y la capa muscular vamos a encontrar los plexos submucosos. En cambio, entre las capas musculares vamos a encontrar ¿a qué? A los plexos mioentéricos. Y eso es importantísimo que ustedes se ubiquen. Vean, les voy a mostrar aquí un corte. Vean, ahí está, estamos separando las capas musculares y las capas submucosas. Ahí está la mucosa A, luego encontramos a la submucosa que presenta los plexos submucosos, llamados también plexos de Meissner, luego encontramos a las fibras circulares longitudinales y entre ellas encontraremos a otro grupo de neuronas formando los plexos mioentéricos de Auerbach. ¿Han recordado eso? Es una histología han llevado, ¿no ve? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Qué más es importante? Esta capa de células musculares se parecen mucho a las fibras musculares del corazón, porque si bien no son estriadas, están interconectadas entre sí. Uno diría, ay, cierto, entonces no son estriadas. Sí, presentan cuerpos contráctiles, presentan los sarcómeros, sí, evidentemente, pero no presentan estrías. Pueden encontrarse, pero no por estrías. Están unidas por pequeñas uniones intercelulares, llamadas las conexinas en grupo, los gap junctions, también llamadas uniones en hendidura. Ahí está. ¿Qué dice la literatura? Entre las capas de músculos longitudinales, músculos circulares o entre fibras musculares encontramos una gran cantidad de proteínas intercelulares que comunican a ambas para que el potencial de acción de una fibra muscular pase a la otra y así el potencial de acción pueda generar el peristaltismo. ¿Qué más me interesa? La actividad eléctrica de una fibra muscular lisa se va a caracterizar por la presencia de ¿qué? De gráficos, unos gráficos ondeantes y unos gráficos muy empinados llamados las espigas. Tenemos entonces dos tipos de ondas eléctricas, las ondas ondulatorias llamadas ondas lentas y los potenciales en espiga, los cuales van a ser representados por aquellas varillas. ¿Qué dice la literatura? El músculo liso de todo el tracto y casi continua, la cual va a viajar por la membrana de quién, de los miocitos del músculo liso y que van a ir generando cambios en su voltaje. Comencemos con uno por uno. Vamos a comenzar hablando de qué ondas, ondas rápidas o ondas lentas, o mejor dicho, ondas en espiga o ondas lentas, ondas lentas. Estas ondas son las más estudiadas porque te dice, si bien el ritmo de toda la contracción del tracto gastrointestinal depende de este tipo de ondas de frecuencia muy baja y de amplitud muy baja, llamadas ondas lentas, que dice la literatura, no realmente son potenciales de acción, más aún que son pequeños cambios ondulatorios del potencial de reposo. ¿Qué quiere decir? Así es el potencial de reposo de una fibra muscular lisa. ¿Cuánto tiene de voltaje? Entre -5 y -15 milivoltios. Algunos libros te dicen, no, no, es -60. No, van a ver que en las clases teóricas, inclusive en muchos libros, manejan eh, -5 y -15, ¿no ves? Es importante entender eso. Obviamente están súper lejos de un reposo, ¿no? Manejábamos reposo de -60, estos se acercan al potencial de umbral. Por otro lado, es bien importante entender que los que realmente son potenciales de acción son las ondas en espiga, son los verdaderos potenciales de acción. ¿Qué más me interesa? Hay diferentes tipos de potenciales de reposo. En general, tiene una frecuencia de entre 3 a 12 ondas lentas por minuto. Ven aquí te dice, aquí está, 1, 2, 3, hasta ahí, hasta los 60 minutos, 3 ondas lentas. Como máximo podemos llegar a 12, pero estas varían. Por ejemplo, el estómago tiene 3 ondas por minuto. En la parte terminal del ilion de 8 a 9, pero vean el duodeno, hasta 12 contracciones de potencial de reposo llamado ondas lentas por minuto, ¿no? Algunos libros hacen mucho hincapié en las ondas lentas porque inclusive se sigue estudiando, ¿no? ¿Qué te dice? No se conoce realmente con exactitud el origen de estas ondas, pero al día de hoy se sabe que se deben a las interacciones que existen entre las células musculares lisas y las células intersticiales de Cajal, que son las que van a formar los plexos mioentéricos y demás, y submucosos. En pocas palabras, ¿una onda lenta es un potencial de acción, Harold?
Harold se ha dormido. Alan, No, no son potencial de acción, es potencial en no, reposo. pero ¿qué son? Es Muy potencial bien, en son reposo. ondas que representan el reposo. Perfecto, Alan. Vean, ahí están los plexos, los que habíamos mencionado. Uno dice, ¿y por qué estamos hablando de esto? Se supone que en esto hemos dicho que son tipos de células. No, son células que agrupadas forman estos plexos. Por eso la literatura te dice, ¿no ve? Las ondas lentas constantemente son variantes en potencial. ¿Por qué? Porque son las células de Cajal las que están mandando cambios de membrana, pero que no son potenciales de acción. Han tenido hacia la musculatura lisa. Ahora bien, estas células de Cajal son consideradas como los verdaderos marcapasos del músculo liso. ¿Te acuerdas cómo se llamaba el marcapaso, Daniela, del corazón? Nódulo sinusal. ¿No te acuerdas cuál es el marcapaso de tu corazón? Estoy volado ahorita, doctor. No. A ver, ¿quién se acuerda? Guara, ¿te acuerdas? Guara Selenca. ¿De qué flaca, doctor? Muy bien. Son las células de pacemaker, de marcapaso del nódulo sinusal, ¿no ve? ¿No, Guarita? Sí, doctor. Muy bien. A ver, a los varones. Brian, ¿cómo se llama el marcapaso del aparato respiratorio? No se acuerdan. Los demás, a ver. Chicas, ¿quién se acuerda? Nadie. Es el sistema Pre-Botzinger. ¿Recién hemos llevado o no? El marcapaso del aparato respiratorio se encuentra en el bulbo. Es un conjunto de neuronas denominado sistema Pre-Botzinger. Entonces, hasta ahorita hemos visto de tres marcapasos con las células de Cajal en los plexos mientéricos. Les pueden preguntar cuál es el marcapaso eléctrico del músculo liso intestinal. Son las células de Cajal, intersticiales de Cajal. ¿Se entendió? Sí, Sí, doctor. doctor. Muy bien. Hablemos de las ondas en espiga, los verdaderos potenciales de acción del músculo liso, a diferencia de las ondas lentas. ¿Qué son? Son potenciales que pueden tener voltajes muy positivos o muy negativos, expresados en unidad de tiempo y en unidad de voltaje. ¿Qué te dice la literatura? A diferencia de otras fibras nerviosas, estas tienen en su potencial de despolarización, o si quieren, en la fase de despolarización, la apertura de canales tanto de calcio como de sodio. Tienen reposos de menos 60, menos 56 según algunos libros, que bajo el estímulo tienen que vencer un potencial de umbral de menos 40. Vencen el potencial de umbral de menos 40, pueden despolarizarse. Es más, su potencial tiene una mayor duración, entre 10 hasta 40 veces más inclusive que las ondas lentas, y tienen duraciones de hasta 20 milisegundos. Por eso son considerados verdaderos potenciales. Cuando tu intestino empieza a contraerse, empieza a generar estas ondas llamadas ondas en espiga. Hay factores que las desencadenan y factores que las pueden inhibir. ¿No ven? ¿Qué dice la literatura? Factores que despolarizan la membrana, que pueden crear estas ondas de despolarización, la distensión del tejido muscular. O sea, si una víscera se llena con contenido, la distensión de ese músculo hace de que se crean potenciales. El sistema parasimpático, mediante la acetilcolina, hace de que existan estos potenciales, y algunas hormonas como la motilina, la gastrina, la somatostatina, la colecistoquinina, varias hormonas. Vean que al final vamos a hablar de hormonas. ¿Dónde está mi tabla? Vean, vamos a hablar de esas hormonas. Por eso hay que saber, ¿no? ¿Qué fenómenos vamos a encontrar dentro de la motilidad gastrointestinal? Ahora bien, por otro lado, existe la capacidad de poder volver el potencial de reposo más negativo, alejándolo del umbral. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a aumentar la negatividad, por ende, vamos a reducir la posibilidad de que haya ondas en espiga. Si el parasimpático es encargado de excitar al músculo liso, el simpático, ¿qué hará? Inhibirlo. Mediante la noradrenalina, la adrenalina del sistema nervioso simpático puede inhibir la despolarización de sus membranas mediante diferentes receptores. La noradrenalina tiene receptores alfa adrenérgicos, en cambio la adrenalina tiene receptores beta adrenérgicos. Muy bien, ahí está, vean.
Mientras más, al principio estamos en reposo, ¿ven? -50 según este gráfico. En reposo, reposo. Seguimos en reposo, pero ¿qué ha pasado? Estamos empezando a distender el intestino. Y conforme distendamos más todavía, van a crear más potenciales en espiga, también llamadas potenciales en aguja. ¿Se ha entendido? A mayor distensión, a mayor estimulación parasimpática o a mayor cantidad de hormonas que generen motilidad intestinal, mayor cantidad de ondas en espiga o ondas en aguja. ¿Se entendió? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, perfecto. Cuando hablamos de la contracción del músculo liso, es algo bien particular. Yo me acuerdo que una vez me he hecho castigar cuando interno, porque no me acordaba bien el efecto de las fosfatasas dentro de la contracción del músculo liso. Ojalá no les pases. ¿Cómo comienza todo esto? Vean, ahí están los receptores en la membrana, porque todo esto, ¿qué va a ser? Una membrana de músculo liso. ¿Qué estamos viendo ahí? Hormonas, como por ejemplo la motilina, la gastrina, la colecistoquinina, el péptido inhibidor gástrico. ¿Qué hacen estos? Van a estimular a la membrana. ¿Me entienden? Por otro lado, existen también, ¿qué? Existen receptores que pueden estimularse con acetilcolina. ¿Mediante qué? Mediante el parasimpático y la acetilcolina vamos a estimular a los receptores muscarínicos y nicotínicos. O podemos bloquearlos mediante los receptores alfa y beta adrenérgicos. Lo importante es que estimulemos. Una vez que estimulamos, creamos potenciales de acción. Este potencial de acción va a hacer dos cosas. Va a abrir a unos canales llamados los canales voltaje dependientes de calcio, introduciendo calcio a la célula o almacenándolos en el retículo sarcoplásmico. Por otro lado, van a activar segundos mensajeros para abrir a estos receptores que van a liberar el calcio. Una vez que el calcio se libera, este calcio se une a una proteína llamada la calmodulina. Una vez que se unen, forman el complejo calcio-calmodulina. Este complejo puede unirse ¿a qué? A una enzima llamada la miosinquinasa. Cuando la calcio-calmodulina se une a la miosinquinasa, transforman el ATP en ADP utilizando su fosfato. ¿Qué hacemos con ese fosfato? Vamos a contraer a los filamentos de miosina, vamos a activarlos y vamos a generar la contracción del músculo liso por fenómenos como la fosforilación, ya que la miosinquinasa activado por la calcio-calmodulina activará al mismo. Una vez que queremos ahora relajarnos, activamos a otra enzima llamada la fosfatasa. ¿Qué hace la fosfatasa? Le va a quitar ese fosfato que hemos utilizado. El ATP me da un fosfato y se transforma en ADP. Ese fenómeno se llama la desfosforilación. Y si yo le quito fósforo a la miosina, esta va a relajarse y vamos a generar la relación muscular, relajación muscular lisa. Entonces, si me preguntan a mí cómo se activa la miosina 2 o la miosina del músculo liso, por la activación de la miosinquinasa y la fosforilación por ATP. ¿Y cómo se relaja el músculo liso? Por la fosfatasa, que le quita ese fosfato y hace de que las miosinas se inactiven por un fenómeno de desfosforilación. ¿Se entendió cómo se contrae el músculo liso? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Todos han entendido? Muy bien. Vean aquí, hay diferentes tipos de potenciales, normales, estimulados e inhibidos. Vean qué te llama la atención en el primero. Vamos a ver aquí abajo el tono del músculo y abajo los potenciales de membrana. Normalmente, vean, voy a poner aquí el puntero. ¿Dónde está? Ahí está. Mientras tengamos nuestro potencial de reposo, vamos a presentar una que otra espiga. Si es lo normal. ¿Qué te dice? Fase 1, así comienza. 80 minutos, se llama ritmo eléctrico básico. Pero ¿qué tal si es que vamos a empezar a estimular al músculo liso? Cuando se estimula, vean, las ondas van a ser más voltaje dependientes y van a crear mayor cantidad de ondas en espiga. Esto a veces tiende a durar hasta 6 minutos. Se llaman contracciones irregulares. Pero luego podemos bloquear todo esto. ¿Qué te dicen? Cuando solo hay las ondas lentas y no hay las ondas en espiga, se llama ¿qué? Musculatura inhibida, inhibición de la motilidad intestinal. Son pequeñas contracciones regulares, pero que no producen
ondas como tal de espiga, solo producen ondas ondulantes. Y a veces te dicen, ¿no? De 3 hasta 12 por minuto. En cambio, los de estimulación, desde hasta 6 por minuto. Y normalmente vamos a encontrar una gran cantidad de ondas, pero eso cuando estemos normales. El control nervioso del tracto gastrointestinal se da de dos maneras, mediante una inhibición, una inervación intrínseca y una inervación extrínseca. ¿A qué denominamos inervación extrínseca? Cuando vamos a estimular con el simpático y el parasimpático, cuando el vago, cuando las cadenas simpáticas manden fibras hacia la musculatura lisa. ¿Han entendido? A eso se llama el sistema enteroencefálico. ¿Qué quiere decir? Conjunto de neuronas, nervios que van a llegar hasta el intestino a partir del encéfalo, simpático y parasimpático. Pero a las neuronas que van a formar parte de los plexos mioentéricos y submucosos, tanto de Auerbach como de Meissner, y los diferentes neurotransmisores que estos liberan en los músculos lisos, se le llama inervación intrínseca. ¿Han entendido? Es diferente. Intrínseca, nervios que van a estar controlando el peristaltismo dentro dentro de la misma pared muscular. Extrínseca, conjunto de neuronas que van a migrar desde el sistema nervioso central encefálico hasta el sistema entérico. ¿Se entendió? Sí, Sí, doctor. Les pueden preguntar diferencia entre inervación extrínseca e inervación intrínseca. Ahí estamos viendo entonces, vean la diferencia. ¿Qué más me dice la literatura? El simpático y el parasimpático sobre el sistema nervioso entérico cumplen una función muy importante. Vean que te dice, el sistema nervioso simpático tiende a inhibir la activación de la actividad del sistema nervioso entérico. El parasimpático lo activa. Ahora bien, si me preguntan, ¿quién forma parte del entérico? Recuerden, intrínseco y mientérico de Auerbach, submucosa de Meissner. El mientérico de Auerbach es enteramente encargado de controlar a los músculos lisos del estómago como de los intestinos. Se llama entonces motilidad gastrointestinal. En cambio, los plexos submucosos controlan al músculo liso de los vasos sanguíneos que están en la submucosa y obviamente van a poder modificar, ¿qué? El flujo sanguíneo de la pared, por ende la secreción de las diferentes enzimas. Por eso el plexo submucoso tiene que ver con la secreción de enzimas y el control del flujo sanguíneo local de esos músculos y de las glándulas. En cambio, el mientérico de Auerbach es netamente movimiento gastrointestinal. Esto es lo que hemos visto. El plexo submucoso de Meissner va a controlar a los vasos sanguíneos y va a hacer de que las células del epitelio y las glándulas secreten más o menos enzimas. En cambio, el mientérico de Auerbach va a controlar la motilidad tanto de las fibras circulares como de las longitudinales. Plexo mientérico de Auerbach, ahí les he puesto que que estimula y que inhibe. Vean que aumenta el tono de la pared, aumenta la intensidad de las contracciones y aparte el ritmo, acelera la contracción y eleva la velocidad de conducción. O se hace de que tu plexo mioentérico de Auerbach va a permitir que, haya un buen tránsito intestinal. ¿Y qué va a hacer al mismo tiempo? Va a inhibir a ciertos esfínteres, va a cerrar a los esfínteres, como cuáles, el esfínter pilórico y al esfínter bulbo, en todo caso, iliocecal, a la válvula iliocecal de Gerlach, si quieren ustedes. Entonces, ¿qué dice la literatura? Inhibe a los esfínteres y a las válvulas e incrementa la motilidad y el tono intestinal. ¿Qué hace el submucoso? Más que inhibir, estimula que a los vasos sanguíneos, vasodilatación para que llegue más sangre a la glándula y obviamente esta secrete mayor cantidad de enzimas o jugos o mucosa. Control nervioso, entonces, saben, extrínseco, simpático y parasimpático. ¿De dónde vamos a encontrar parasimpáticos? En pares craneales hemos visto, ¿no ve? De los núcleos ubicados en el bulbo, principalmente los núcleos del nervio vago neumogástrico. El principal encargado de qué? De inervar la parte céfalo-cérvica, laringa, faringa, tráqueo, neumogastro, hepatoenterocólica derecha. En cambio, la cólica izquierda del sigmoides y el recto por la médula espinal sacra. Toda función parasimpática que va a estimular que la motilidad se dé curso, los músculos lisos se contraigan. En cambio, el simpático estará organizado ¿desde dónde?
desde el primer segmento torácico hasta el segundo segmento lumbar, generando así la cadena simpática y de la misma manera, así como hay inervación parasimpática, van a mandar pequeñas terminaciones también a los mismos segmentos, pero ya más con un control simpático. Adrenalina, acetilcolina y diferentes tipos de neurotransmisores. Entonces, el parasimpático, ¿qué hace? Permite o estimula la motilidad intestinal, potencia mediante la acetilcolina al sistema nervioso entérico. El simpático no, contrario, inhibe mediante la noradrenalina al sistema nervioso entérico y obviamente genera parálisis. Es más, puede paralizar todo el tejido gastrointestinal. Cuando hay grandes descargas de adrenalina, el tracto intestinal se paraliza. Muy bien. Ahí está un gráfico del control vegetativo. Vean cómo el simpático y el parasimpático mandan terminaciones preganglionares hasta las células de Cajal que forman ¿qué? Los plexos mientéricos de Auerbach. Todos están interconectados. Unos para controlar a los vasos sanguíneos y otros para controlar a la musculatura lisa y generar ¿qué? La motilidad. Este gráfico lo he sacado del libro de Boron. Vean cómo están interrelacionadas todas las células, en la parte sensorial, la parte simpática, la parte parasimpática y demás. Cómo se conectan las diferentes células. Eso al final vamos a volver a ver. ¿Ya? ¿Qué es la inervación sensitiva aferente? Nuestro tracto gastrointestinal recibe información, ya que tiene una gran cantidad de terminaciones nerviosas libres que van a captar cambios ahí en la pared, en el tono y demás. ¿Ya? Estas neuronas que van a estar dispuestas en toda la pared van a también formar parte del sistema nervioso entérico y van a mandar información ¿hasta dónde? Hasta el ganglio de la raíz dorsal de la médula espinal para poder estimular a centros superiores, ¿me entienden? ¿Qué puede estimular a este tipo de terminaciones? Irritación de la mucosa. Si tú le pones un irritante a la mucosa, un picante, un ácido, va a secretar, va a moverse. La distensión, si se distiende una víscera, va a secretar. Y si es que hay una sustancia química extraña, va a secretar sustancias. Hay tres reflejos, esto ya no preguntan mucho, pero se los he puesto ahí. Reflejos que tienen que ver con el sistema nervioso, reflejos propios de la pared intestinal, reflejos que tienen que ver entre los ganglios de la raíz simpática y prevertebrales con el intestino, o si quieren médula espinal con el intestino, y otros que llegan inclusive hasta la médula espinal y al tallo cerebral, para luego controlar el intestino. A eso se llaman los tres tipos de reflejos. El reflejo de la pared intestinal, el reflejo que va desde los intestinos a los ganglios simpáticos, prevertebrales y paravertebrales y vuelven al intestino, y los que se originan del intestino van a la médula, médula al tallo encefálico y vuelven al intestino. ¿Ya? A eso se les denominan los reflejos gastrointestinales, que seguramente mañana en la pizarrita les voy a explicar, pero para nada es complejo de entender. ¿No ve? ¿Qué dice la literatura? El primer tipo de reflejo gastrointestinal se llama reflejo de pared. Por ejemplo, si la pared se distiende, si la pared se irrita, ella misma va ¿qué? Va a secretar sustancias, va a moverse, va a contraerse y va a generar efecto inhibitor local después de haber cumplido su acometido. ¿No ve? Ahí está, vean. A veces no tiene que subir hasta la médula espinal o a los ganglios, directamente ahí se genera la contracción. Ahora bien, dentro de los reflejos que encontramos, los cuales conectan el intestino con los ganglios simpáticos o también llamados paravertebrales y los ganglios prevertebrales, vamos a encontrar tres reflejos: gastrocólico, enterogástrico y cólico ileal. Ahí, ¿qué quiere decir esto? Van a llegar estos pequeños ganglios. Va a haber una estimulación, va a ir al ganglio y la respuesta se va a dar de manera inmediata. ¿Qué significa gastrocólico? Comienza en el estómago, ¿ya? ¿Y va a ir dónde? Hacia el colon. Si tu estómago está lleno, le va hacia el colon, vacíate para poder mandar alimentación, o sea, o mandar contenido, alimentos. Eso usualmente te estimula a ir al baño, ¿no? El reflejo gastrocólico, entonces, ¿qué dice? El estómago manda información a un ganglio. Y le dice, che, dile al intestino que avance porque tengo contenido. Entonces el intestino va a tener que avanzar hasta llenar la ampolla rectal, por eso se llama gastrocólico. Enterogástrico, cuando el intestino no está pudiendo absorber adecuadamente los nutrientes, va a mandar información hacia dónde, hacia el estómago. Por eso dice, procede del colon y del intestino delgado y va a ir al estómago. ¿Para qué?
para que se secrete más motilina y se secrete más ácido clorhídrico. En algunos casos también se puede inhibir. ¿Qué quiere decir esto? Pueden acelerar o retrasar la función gástrica. Es como una función contraria. Luego está el reflejo cólico ileal. ¿Dónde comienza? En el colon, ¿no ve? ¿Y qué hace a nivel del colon? Va a ir a inhibir el vaciamiento del ilion. Si el colon está absorbiendo agua, le va a decir, ilion, no te muevas, estamos absorbiendo agua. A ese reflejo, ¿cómo se le denomina? Reflejo cólico ileal. Hay más, algunos que inclusive se relacionan con el tallo encefálico, ¿no ve? Los reflejos que se originan en el estómago o también en el duodeno, que van al tallo cerebral, al encéfalo y regresan nuevamente. ¿Esto usualmente para qué? Para poder estimular motilidad y secreción del estómago. Están los reflejos dolorosos. Si tú ingieres algo muy, pero muy lesivo para tu estómago, inmediatamente ese reflejo doloroso va a hacer de que todo el aparato digestivo se paralice. A eso se le denomina también reflejo doloroso. Y los reflejos de defecación se van a originar en el colon y en el recto. Van a ir hasta la médula, hasta el tallo, y le van a decir que se contraiga pues el colon y el recto. ¿Para qué? Para poder evacuar el contenido. ¿Ya? Hay hormonas que tienen que ver con el control de la motilidad gastrointestinal. ¿Cuáles son esas hormonas? Vean, hay hartas. Hoy en día hablamos de qué? Del polipeptido pancreático, los péptidos gamma gamma, el enteroglucagón, las GLPs que son, ¿qué se llama esto? Son estimulantes de la calicreína y de la grelina propios del estómago, la histamina y demás. Hay varias sustancias que se producen en diferentes lugares. Aquí les he puesto una tabla del libro de Borón. Me gusta esta tabla porque es bien completa y te dicen qué hacen. La colecistoquinina, aumentar la secreción enzimática y aumentar la contracción muscular lisa. ¿Dónde? Vean, ahí te dice dónde se produce y a dónde va a ir. Esto es bien importante. ¿Qué dice la literatura? La colecistoquinina la van a producir las células I del duodeno y también las células del yeyuno. ¿Han entendido? Y algunas neuronas del ilion y del colon. ¿Qué hacen? Una vez que se liberan, van a ir al páncreas y a la vesícula biliar. ¿Qué van a hacer en el páncreas? Van a aumentar la secreción de ¿qué? De glucosa, pero de insulina, de glucagón. Aumentan la secreción enzimática de las tripsinas, antitripsinas y demás. ¿Qué van a hacer sobre la vesícula biliar? Van a aumentar la contracción muscular lisa de la vesícula. Luego están, ¿qué? El péptido inhibitor gástrico. Se liberan las células caducenales y también en las células yeyunales. Va al páncreas porque ahí es su órgano diana, ahí va a estimular y va a generar, ¿qué? Va a disminuir la absorción de fluidos por un efecto exógeno y van a aumentar la liberación de insulina por un fenómeno endocrino. Y así ven, hay varias hormonas. Una de las que más me interesa es la motilina. ¿Dónde se libera? En las células endócrinas del tracto gastrointestinal. ¿Dónde van a ir a actuar? En el esfínter esofágico, en el estómago y en el duodeno. ¿Qué hacen a ese nivel? Aumentan la contracción muscular lisa, por eso se llama la motilina. Y hay varias. ¿Ya? ¿Qué tienen que entender? ¿Qué te dice? Ahora hablamos de candidatos a ser hormonas, ¿ya? Antes no eran hormonas, ahora ya se las considera. También hablamos de qué? De reguladores autócrinos, como por ejemplo las IGFs, también llamados las GIF, factores del crecimiento similar a la insulina. No son insulina, pero se parecen. Una de ellas, ¿cuál es? La somatomedina, pregunta de parcial, ¿ya? Eso les han preguntado. No les han dado en teóricas, pero les han preguntado en el parcial. Yo les he hecho una tablita de las 4 hormonas: gastrina, colecistoquinina. A la colecistoquina también la denominamos ¿qué? ¿Qué significa PZK? La pancreosimina. Es importante, tienen otros nombres más. La GIP, ¿qué significa la GIP? El péptido insulinotrópico dependiente de la insulina. O si no, péptido inhibidor gástrico. ¿No ve? Y la clásica motilina. Ahí les he puesto más específico todavía. ¿Cuántos aminoácidos tiene? ¿A qué familia pertenece? No creo que les pregunten. Lo que sí, ¿qué células secretan? ¿Qué célula secreta gastrina? Célula G. ¿Qué célula secreta colecistoquina? La célula I. ¿Qué célula secreta G? La célula K. ¿Me entienden? ¿Qué tipo de estímulos van a tener? ¿Dónde van a actuar? ¿Qué puede inhibir la acción de cada uno? ¿Y en qué enfermedades podemos ver alterado todo esto? Una de las que preguntan mucho es el síndrome de Solinger-Ellison, la clásica tumoración de tipo gastrinoma. Como se da en las células G, cuando un paciente tiene un gastrinoma, secreta mucha gastrina.
Porque si la célula G libera gastrina y si tienes un tumor en las células G liberas mucha gastrina, ¿qué va a generar? Va a aumentar la secreción gástrica, va a incrementar la mucosidad gástrica y va a generar motilidad intestinal. Estos pacientes con síndrome de Sjögren-Ellison o Sjögren-Ellison tienen que mucha gastrina, mucha secreción, mucha motilidad, constantemente están con diarrea. Y obviamente se palpa un tumor a nivel de el páncreas, a nivel del estómago, donde encontremos células G. ¿Dónde se encuentran? En el ancho pilórico, en el duodeno y en el yeyu. Es bien importante entender cada uno. ¿Ven? Estamos acabando ya. Aquí les he puesto inclusive la relación que existe entre estas diferentes hormonas. Algunas se van a secretar en el estómago, pero poco a poco, antes de llegar a la línea, van a reducir su concentración. Otros solo en el duodeno y en el yeyuno. Otros van a reducir poco a poco en el ilion. Ahí está gastrina, colecistoquinina, secretina, la GIP y la motilina. Algún libro habla, ¿no?, de las células enterocromátiles, que te dice, hay un sistema de hormonas que se van a encontrar en el sistema endocrino que van a liberar como tal estas sustancias, ¿no? Estas hormonas. Antes no eran hormonas, ahora se consideran hormonas. ¿Dónde están? En el intestino, en el corazón, en el estómago y en el propio pulmón. Las células que van a liberar estas hormonas son principalmente denominadas células enterocromátiles, que usualmente pertenecen al sistema endocrino y van a estar dispuestas en varios órganos. Lo mismo, una tablita más antigua. Así era como hacía antes, ahora es así como se lo usa. ¿Ya? Hay algunas hormonas que van a estimular al estómago. La gastrina estimula la secreción de ácido clorhídrico e incrementa la secreción de moco. La colecistoquinina, ¿qué va a hacer? Va a estimular la secreción pancreática, va a contraer al músculo liso de la vesícula biliar y va a generar crecimiento del páncreas. En cambio, ¿qué va a inhibir? El vaciado gástrico. No va a dejar que el estómago se vacíe. Lo mismo con la secretina a nivel de los ácidos pancreáticos. Va a estimular la secreción de pepsina, de bicarbonato, tanto pancreático como biliar, y va a incrementar el fenómeno pancreático exógeno. ¿Qué va a inhibir? La secreción de ácido clorhídrico en el estómago. Péptido inhibidor gástrico, ¿qué va a hacer? Liberación de insulina y va a inhibir el crecimiento del ácido clorhídrico. La motilina, el peristaltismo. ¿Qué es el peristaltismo? Es el movimiento de la pared intestinal alrededor del bolo alimenticio, dilatando el segmento que se encuentra distal a este bolo y contrayendo el segmento que está proximal al mismo. Y así va a generar la propulsión. ¿Ya? Movimientos de propulsión y movimientos de mezclado. Eso lo vamos a profundizar, ¿dónde? En el tema de intestino. ¿Ya? Ahí está el desplazamiento del bolo alimenticio, cualquier alimento, a una velocidad adecuada para su digestión y su absorción, se llama peristaltismo. También llamado movimiento peristáltico, distensión o relajación del segmento distal al bolo y contracción del segmento proximal al bolo. Va a tener un trayecto de ¿qué? Una disposición de un movimiento cefalocaudal desde la boca hasta el ano. ¿Ya? La ley del intestino, esto han preguntado mucho, ¿no? ¿Qué es la ley del intestino? Es la relación que existe entre el reflejo peristáltico y los movimientos peristálticos en sentido distal o en sentido anal. Comienza desde la boca hasta el ano. ¿Qué te dice? Para que se dé el peristaltismo, hacemos una relajación distal y una contracción proximal al bolo. Esto se va a dar de manera repetitiva. Este potencial de acción es unidireccional, va de boca al ano, no va en sentido contrario. Si fuera en sentido contrario, vamos a generar los vómitos, las arcadas. Ese potencial tiene que tener una sola dirección. Tiene que tener un estímulo continuo para llegar inclusive hasta desaparecer. Cada 5 a 10 centímetros va contrayéndose el intestino para generar este movimiento de propulsión. Hay diferentes tipos de movimientos, unos son los de propulsión y otros son los de mezcla, ¿ya? Ahí vemos un ejemplo nomás, lo que vamos a ver en el estómago, las contracciones peristálticas en el estómago también se mueve. Aquí está el contenido, la parte distal se contrae y la parte proximal se relaja. Esto no solo tiene que ver con la propulsión, también tiene que ver con el mezclado del contenido de una víscera, de una cavidad. ¿Han entendido? En algunos casos hablamos de las contracciones locales de constricción. ¿Qué quiere decir? Tanto el segmento
distal como el segmento proximal se contrae en un lapso de entre 5 a 30 segundos. ¿Para qué? Para que lo que se encuentre entre esos dos fenómenos de contracción pueda trocearse, desmenuzarse y mezclarse. ¿Ya? Y ya para terminar, es importante que ustedes recuerden cómo está dispuesta la irrigación, porque necesitamos que lleguen, ¿qué? Que llegue sangre a las paredes intestinales para que ellas liberen diferentes sustancias como la motilina, secretina, colecistoquinina, péptido inhibidor gástrico y diferentes sustancias, ¿ya? Les he puesto un gráfico ahí de cómo se irriga de manera arterial y cómo es que se realiza la reabsorción o la absorción intestinal esplénica para la formación de la vena porta, ¿no ve? Recuerden, el flujo sanguíneo va a permitir que la pared intestinal pueda secretar o deje de secretar. Ejemplo, si el flujo de sangre, el flujo sanguíneo en un vaso sanguíneo vasodilatado aumenta el riego de sangre a las células y por ende aumenta la secreción. Y si aumenta la secreción, transformamos lo complejo en simple y podremos absorber. Por otro lado, hay pacientes que no tienen un buen flujo sanguíneo, se quedan vasocontraídos, por ende no vamos a mandar sangre a las células y no se van a secretar las diferentes sustancias y mucho menos se van a absorber. Todo depende, ¿no? El parasimpático hace vasodilatación, secreción y absorción. El simpático hace vasoconstricción, por ende no hace ni secreción ni absorción. Ahí les he puesto un gráfico de cómo están dispuestas los vasos sanguíneos y los nervios a nivel de las microvellosidades. Eso es para que más o menos se ubique. ¿No ven? ¿Qué vamos a hacer el día de mañana? ¿Ven? Rapidito el tema y bien puntual. Mañana vamos a hacer la parte de motilidad específica. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a hablar netamente del peristaltismo. Mil disculpas, ese es más bien hemos acabado. Les decía, mañana vamos a hacer netamente peristaltismo. Vamos a hablar de cómo se mueve el esófago, cómo se mueve el estómago, cómo se mueve el intestino delgado y el intestino grueso. ¿Estamos? Sí, doctor.